Hoy día, como les decía, yo espero que les haya ido bien en el ensayo, pero por sobre todo que lo hayan podido rendir, ¿ya? Eso es fundamental porque no es las mismas preguntas de los exámenes que van a rendir ya en un mes más prácticamente, pero sí son aproximaciones que les pueden servir. Ahora bien, vamos a hacer toda la retroalimentación, cualquier duda que tengan, me la hacen saber, y después vamos a ver un contenido que es factores y funciones del lenguaje, porque mirando el calendario, y ustedes también se deben haber dado cuenta, nosotros nos queda un ensayo que es la semana primera de octubre, terminamos la semana del 10 y no nos vemos la próxima semana, por lo tanto nos quedan de clases 2 clases, ¿ya? No contando esta, porque la otra tercera es el ensayo. Así que, pero nosotros estamos bien en contenido, ya con tipos de texto, que algo nos queda algo del uso del lenguaje y lo que yo voy a apuntar también en las 2 últimas clases, hacer como textos de comprensión de lectura, ya que en el fondo es lo que ustedes les van a solicitar, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver la retroalimentación del ensayo número 2, ¿ya? Entonces ahí tenemos, eran texto y texto un poco extensos que tenían ustedes, ¿ya? En donde estaban formuladas preguntas. La primera, bueno, no vamos a leer el texto porque sería muy extenso, ¿ya? Pero acá están las respuestas correctas. ¿Qué siglo se menciona como un periodo de progreso en la investigación eléctrica? Eso es una pregunta absolutamente literal. Es cosa que ustedes vayan al texto, ¿ya? Entonces tenemos que ir ahí. Segundito. Hola, Christopher. Ya, qué lástima. Bueno, ojalá puedas continuar la clase y si no, bueno, como siempre queda grabada. Ya, gusto de saber que estás acá. Entonces, Gracias, profe. decía que esta pregunta, que la respuesta correcta era el siglo XVIII, esta es una pregunta que está literal, porque si uno va al segundo párrafo, dice, el siglo XVIII fue un periodo extraordinario para el progreso de las investigaciones en este terreno, ya de todas las investigaciones eléctricas. Esa es una pregunta, o sea, una respuesta literal. La dos, ¿cuál fue? Por eso yo les he dicho siempre, lean el texto, pero lean las preguntas luego. Inmediatamente leyeron las preguntas y vuelvan al texto, ¿ya? Y así van a estar absolutamente confiados que están respondiendo bien, salvo que sean preguntas de inferencia, de deducción, y ahí será más difícil, pero siempre van a haber preguntas así literales que están en el texto. La 2 decía, ¿cuál es el descubrimiento de Stephen Gray que se menciona en el texto? Bueno, si ya se estaba hablando de la electricidad, obviamente ahí también las alternativas se refieren a lo mismo, ¿ya? Pero acá la respuesta correcta era la A, la conducción de la electricidad, ¿ya? Pero ahí dice, también en el segundo párrafo, cuando habla de que en 1707 el inglés Francis construyó una máquina eléctrica de fricción. Perfeccionada en ella un globo de vidrio, vino a sustituir a la bola de azufre utilizada ya por Van Decker, en fin. 2 décadas más tarde, aquí está la respuesta. En 1729, Stephen Gray descubrió en Inglaterra la conducción, es decir, el flujo real de la electricidad, ¿ya? Y después empezó él muy contento, henchido de entusiasmo, empezó a transmitir. Ahí está la respuesta correcta, esa es una respuesta literal, explícita, ¿ya? Seguimos. La número 3 del mismo texto decía qué aspecto del descubrimiento de Dulay, que ya eso está más abajo, ¿ya? De Dulay se consideró falaz según el texto. Falaz, ahí tenemos que saber el significado. La falacia es como algo que no existe, algo irreal, ¿ya? Entonces acá también, si nosotros vamos donde se encuentra Dufay,
ya vamos a encontrar también la respuesta. Estas preguntas siempre están acá de manera explícita y ya tenemos que ir al mismo segundo párrafo, pero avanzando, dice, ahí por la mitad, dice, primero descubrieron que el cuerpo humano era un excelente conductor de la electricidad en la oscuridad de la noche. Dufay, suspendido por cuerdas de seda aislante, se hacía cargar con un aparato eléctrico del tipo Hammerskey cuando Molet lo tocaba. Salían de él grandes chispas provocando, etc. Entonces ahí hay que ver eh, como en el fondo lo que no corresponde, lo que no es verdadero, ¿ya? Después, desde el punto de vista histórico, ¿por qué fue importante el descubrimiento de la conducción eléctrica? Ya, aquí es una pregunta que también está en el texto, pero ustedes tienen que comprender el texto para poder responder, ¿ya? Porque aquí ya es una pregunta más de análisis y de comprensión, ¿ya? Por eso la respuesta correcta es porque facilitó, la respuesta C, porque facilitó la comunicación entre científicos, ¿ya? Entonces, perdón, la anterior también hablaba al final de este texto, ¿ya? Cuando dice, así fue como pese a la falacia de la afirmación que había dos electricidades, fue descubierta la ley fundamental, etcétera, ¿ya? Ahí está incluso más literal la respuesta de la número 3. Después siguen preguntas del mismo texto. ¿Por qué el descubrimiento de la conducción eléctrica tuvo mayores consecuencias que otros experimentos? Porque se mencionan también otros experimentos en el desarrollo, ¿cierto?, de esta lectura, ¿ya? Y ahí la respuesta correcta era la C, porque resultó en la identificación de dos tipos de electricidad, que es lo que aparece, ¿cierto?, también al final. Recuerden que este es un texto expositivo, porque entrega mucha información, ¿ya? Y los textos expositivos se supone que al inicio, en la introducción y al final, siempre llegan a una especie de conclusión donde reafirman un poco lo que se está exponiendo, ¿ya? En ese sentido tiene como el mismo esquema de los textos argumentativos, que primero aparece la opinión, cómo se defiende y finalmente se ratifica o se rechaza la opinión inicial. Después tenemos la número 6, en comparación con la afirmación sobre la existencia de dos tipos de electricidad. ¿Cuál fue la contribución más significativa del trabajo de Dufay y Molet? También, ahí está absolutamente literal la respuesta y tenemos que subir un poquitito cuando dice Dufay, lo mismo que habíamos leído hace un rato. Dufay, suspendido por cuerdas de seda aislante, se hacía cargar con un aparato eléctrico del tipo Hauskesby. Cuando Molet lo tocaba, salían de él grandes chispas provocando regocijo en la corte, la cual naturalmente veía en la experiencia solo un motivo más de diversión, ¿ya? Entonces ellos, aquí es como la gran contribución significativa, descubrieron la capacidad del cuerpo humano para generar electricidad, ¿ya? Y de hecho lo hacían ellos eh, co- eh, de manera experiencial, ¿ya? Bien, aquí ya terminan las preguntas de ese texto, ¿ya? Luego tenemos el texto número 2, que es de Gonzalo Rojas, un escritor chileno, ¿ya? Vamos a seguir admitiendo acá. Bueno, decíamos que tenemos un texto de Gonzalo Rojas, ¿ya? Es una carta, ¿ya? Entonces, acá ya estamos hablando también en este caso, de texto literario, porque estamos hablando del género, o nos adentramos en el género lírico. Porque piensen ustedes que ahí se pregunta cómo se siente el hablante hacia la mujer mencionada en el poema, ¿ya? Entonces, aquí ya está hablando de la emocionalidad. Y si se está hablando de la emocionalidad, estamos hablando del género lírico, ¿ya? Entonces, acá la respuesta correcta es que este hombre, el hablante, hacia la mujer se sentía atormentado, ¿ya? Y esto también uno puede ir viendo en el texto donde aparece, ¿ya? Eh, luego,
y eso lo podríamos ver, por ejemplo, ya como desde la mitad de este poema, cuando dice, eh, y me hunda de cabeza en el día como una piedra bajo la corriente cambiante, así que toque mi cítara, ya, para engañarme, así se abre una puerta y entren 10 mujeres desnudas marcadas sus espaldas por mi letra y se arrojen una sobre otra hasta consumirse, juro que ella perdura, porque si ella sale y entra como una bala loca, me sigue a donde voy y me sirve de hada, me besa con locura y tratando de escaparme. Para él es cierto, él se siente atormentado. ¿Qué significa abrir mis parietales en este contexto? Piense que estamos en el género lírico, estamos en un poema, por lo tanto el lenguaje metafórico está presente, ¿ya? Entonces, abrir mis parietales, ¿cierto? Estamos hablando del cerebro, se supone que es invadir sus pensamientos, ¿ya? ¿Cómo se describe el efecto de la mujer en la vida del hablante? Bueno, si el hablante se sentía atormentado, obviamente que va a ser como una presencia inquietante, porque no es de alivio constante, no es una influencia positiva, ¿ya? Y no es como una fuente de felicidad. Alternativa C, ¿ya? Del mismo poema, tenemos de la carta del suicida. ¿Cómo juzgarías? Aquí ya hay una evaluación, ¿ya? Esta es una pregunta ya de un nivel de conocimiento un poquito más, o sea, superior al solo sentido literal o explícito. ¿Cómo juzgaría la relación entre el hablante y la mujer en el poema? Dice ahí como una relación tóxica, ¿ya? Porque no era sana. ¿Mm? De hecho, volvamos a la pregunta anterior, él se sentía atormentado en esta relación, ¿ya? ¿Qué simboliza el cóndor en el poema cuando se menciona, ¿cierto? El cóndor es muerte y decadencia, no es libertad, ¿ya? No es esperanza. Alguien podría decir confusión y caos, pero en realidad es la muerte y la decadencia. ¿Qué evidencia hay en el poema de que la mujer es una figura inquietante? Que por supuesto, como él se siente atormentado, ya como es una relación tóxica, ella por supuesto causa dolor al hablante, ¿ya? No le causa paz, no es una persona como amorosa que le cause a él tranquilidad, no es el punto, ¿ya? Ahí tenemos las preguntas de ese poema. Y luego aparece un texto que es del género dramático, ¿ya? En donde está escrito en diálogo. Esto es un texto dialogado. El texto dialogado, recordemos que es propio del género dramático, ¿ya? En donde hay personajes que van contando la historia a través de sus diálogos. Y a través de estos diálogos nosotros vamos conociendo lo que ocurre, ¿ya? Cómo se van desarrollando los acontecimientos, etcétera, ¿ya? Entonces acá tenemos esta lectura, ¿ya? Entonces, y después están las preguntas formuladas. De ahí yo la puse más en chiquitito, ¿ya? Eh, Tal vez esta sí la podríamos hacer, pero si alguien de ustedes me ayuda con la lectura, ¿alguien se animaría? Por ejemplo, ¿quién pudiera leer a Carlos y quién pudiera leer a Carolina y el portaequipajes? Carlos y Carolina, fundamentalmente. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie se anima a leer? Es que se ve muy chiquitito, Se profe, ve yo muy no alcanzo a chiquito. leer. Ah, ya, sí. No veo. Sí, y lamentablemente No para la leí. diapositiva, claro, a mí no me daba más como el... ¿Mm? Bueno, voy a tratar de leerla de manera rápida y que se entienda. Esta es también de Isidora Aguirre, una escritora chilena, ¿ya? Una sala de espera, un banco, luz de día, música de introducción alegre ejecutada por un organillo callejero que se mezcla con el ritmo de un tren que se detiene. Entra Fernando, el estudiante. Trae una caja de violín y maletín. Se sienta en el banco, luego entra Carlos, precedido por el portaequipaje que trae las maletas. Carlos dice, al portaequipaje dándole una propina. Gracias, déjelas ahí. ¿Cuánto falta para nuestro tren? Responde el portaequipaje. El expreso Santiago
Carlos le dice, no, hombre, vengo de Santiago, el tren local. Responde el portaequipaje, unos 30 minutos, si no llega con atraso. Y sale, entra Carolina, cargando paquetes y distraída, sigue de largo, va a salir por el otro extremo del otro extremo y él la llama. Carlos le dice, Carolina, ella se detiene. ¿Dónde vas, mujer? Le ayuda a dejar los paquetes en el banco, sabiendo que teníamos que hacer un transbordo. ¿Cómo se te ocurre traer tantos paquetes? Carolina le dice, sí, Carlos. Carlos, una caja de sombreros. ¿Vas a usar sombreros en el campo? Sí, Carlos, respondió ella. Y Carlos mira dentro de la caja. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco sombreros. Si es para protegerte del sol, ¿no te parecen demasiados? Carolina responde, sí, Carlos. Y Carlos dice, cinco paquetes. Oye, ¿no eran seis? Sí, Carlos, responde Carolina. Y Carlos le dice, pierdes uno y te quedas tan tranquila. Y Carolina, sentándose, le responde, sí, Carlos. Y luego él dice, ¿en qué quedamos? ¿Eran cinco o seis? Carolina responde, cinco, Carlos, cinco. Carlos se sienta y abre el periódico imitándola. Sí, Carlos, no, Carlos. Oye, en el tren venía leyendo un par de avisos muy sugerentes. Aquí lee, compro refrigerador en buen estado, tratar, etcétera. Y este otro, vendo Chevrolet, cuatro puertas, poco uso, con facilidades. Fíjate en el detalle, fíjate el detalle. El refrigerador lo pagan al contado. Podemos dar el pie para el auto. Sé que el refrigerador es indispensable, pero tenemos el chico que nos dio tu mamá. Mientras podamos comprar uno, mejor. En fin, tú dirás. Carlos la mira, ella sigue distraída. Carolina. Carolina le responde, sí, Carlos. Le dice él, oye, ¿qué te pasa? Carolina dice, a mí nada, ¿por qué? Carlos le dice, hace como media hora que contestas, sí, Carlos, sin tener idea de lo que dices. Carolina responde, sé perfectamente lo que digo. Digo, sí, Carlos. Y Carlos dice, bueno, ¿qué opinas? Carolina le responde, ¿sobre qué, por ejemplo? Sobre estos avisos, por ejemplo. Carolina responde, tienes razón, trae demasiados avisos, deberían dedicar más espacio a la literatura. Carlos dice, más espacio a la literatura. Y Carolina responde, siempre lo has dicho, porque tratas de confundirme. Y Carlos responde, no trato de confundirte, solo te hago notar que contestas sin tener la menor idea de sobre qué te estoy hablando. ¿Ya? Bueno, Isidora Aguirre plantea dentro de este texto dialogado indudablemente un poco lo que es la incomunicación, ¿ya? Parte, ¿cierto?, de la sociedad como una característica, ¿ya? Y que después esto va a darse con mucha fuerza en lo que será el teatro del absurdo, en donde se habla, o sea, cada personaje habla en distintas cosas. Entonces, lo que se habla no tiene ninguna coherencia, porque cada uno está en su mundo, cada uno está, ¿cierto?, en sus cosas y no está poniendo atención al otro. Entonces, aquí lo que está demostrando es esto, la incomunicación humana. Ese es como el gran tópico que trata acá, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el texto, ¿ya? Entonces, las preguntas son, ¿de dónde viene Carlos y cuánto falta para su tren? Bueno, y eso es literal, está al comienzo, cuando le pregunta al portaequipajes cuánto faltaba, etc. Y él viene de Santiago y le faltan como 30 minutos. Le respondió eso el portaequipaje. ¿Cuál es la relación entre Carolina y los paquetes? Bueno, ella lleva paquetes en el tren. No es que haya recogido los paquetes del suelo, no es que ella venda paquetes en el mercado y no es que ella guarde los paquetes en su casa. Ella lleva los paquetes en el tren, ¿cierto? Y que es uno de los temas que tratan aquí. ¿Qué palabra podría reemplazar a trasbordo en el diálogo? Aquí hay que ir, ¿cierto?, donde está la palabra, ¿ya? Y en el contexto, ¿cuál es el valor que adquiere? ¿Ya? Y acá se puede cambiar perfectamente por cambio, ¿ya? Acuérdense que cuando les pregunte cualquier palabra de vocabulario contextual, fíjense en todo el sentido del contexto en el cual, del lugar en que se encuentra. Y ahí nosotros vamos a poder decidir
cuál es la que mejor la podría reemplazar. Eso es vocabulario contextual, ¿ya? Luego tenemos la pregunta 16. ¿Por qué Carlos critica a Carolina por traer tantos paquetes? ¿Ya? Bueno, porque obviamente tenían que hacer un transbordo. No tiene nada que ver que no le gustan los sombreros, porque no quiere ayudarle, porque están en el campo. ¿Ya? Es solo porque tenían que hacer un transbordo. De hecho, él se lo dice en algún momento. ¿Qué compara Carlos en los avisos del periódico? Bueno, compara los precios de los autos y los refrigeradores, ¿cierto? ¿Ya? Y ahí aparecen otras alternativas, los autos y los cheques, los sombreros y los refrigeradores. Pero en el fondo son los autos y los refrigeradores. ¿Cómo evalúas la comunicación entre Carlos y Carolina en el fragmento? Claro, de hecho yo un poco ya me adelanté al decirles que aquí se refleja como el tema de la incomunicación. Entonces acá obviamente que dentro de las opciones será confusa. Para nada es efectiva, para nada es amigable. Ignorante no tiene nada que hacer ahí como opción. Entonces es confusa la comunicación entre ambos, ¿ya? Y casi una incomunicación. ¿Mm? O sea, ellos están altamente, absolutamente incomunicados, ¿ya? Después dice acá, otro texto, ¿ya? El texto número 4, segundito. El texto 4, ¿cierto? Ya está planteando en el fondo, una noticia, ¿ya? Que habla de la quinta normal en clave hip hop, ¿ya? Bueno, y acá también, por ejemplo, en la pregunta 19 se va a encontrar la respuesta en el primer párrafo. ¿Cuántos jóvenes asistieron al primer encuentro de hip hop en la comuna de Santiago? Está en el primer párrafo. Es cosa que ustedes vuelvan a releer. Dice algo más de 10.000 jóvenes, ¿ya? Después, ¿qué actividad se realizó en años anteriores en las comunas del Bosque y San Ramón? También está en el primer párrafo. Dice, en años anteriores se realizaron actividades similares en las comunas del Bosque y San Ramón, pero nunca fueron tan masivas como las las del sábado pasado. ¿Ya? Después, ¿qué impacto tuvo el evento de hip hop según los organizadores? Bueno, eso está un poquito más abajo, que está en el último párrafo cuando dice, a juicio de los organizadores, el evento fue muy exitoso, dada la masiva respuesta de los jóvenes amantes del verso y el ritmo, que cada vez suma más adherente, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es la alternativa D, la respuesta correcta. ¿Ya? Y está en el último párrafo esa respuesta. ¿Ya? Por eso les digo, es tan importante volver al texto siempre. Las preguntas siguientes. ¿Qué aspecto del evento podría haber sido criticado por algunas personas? ¿Ya? Aquí ya es una pregunta no tan literal, ¿ya? Porque yo tengo que haber comprendido todo el texto y ver cómo aquí yo ya puedo hacer como una crítica en el fondo. Entonces acá sería la detención de personas por consumo de alcohol, ¿ya? Eh, ¿Cuál es el propósito principal del evento de hip hop? ¿Ya? Bueno, reunir a jóvenes artistas y mostrar sus creaciones de hip hop, ¿ya? Porque dice ahí, está antes del último párrafo, el objetivo del encuentro, ahí está, que es el propósito, es lo mismo, ¿ya? La intención, qué sé yo. El objetivo del encuentro era poder juntar a diferentes exponentes de la cultura hip hopera y mostrar sus creaciones. Eso es, ¿ya? También pregunta literal. Y luego, ya en la pregunta siguiente, aparece una infografía, ¿ya? Recordemos que la infografía es aquel tipo de texto en donde se usa mucho la imagen, ya, por supuesto el colorido, pero se trata de sintetizar un poco la información. Es como un resumen de algo, por lo tanto tiene que ser como muy directa, ¿ya? Muy clarita, ¿ya? Entonces aquí tenemos una infografía. Nosotros hemos conversado que de infografía podemos tener de todos los tipos, ¿ya? Entonces aquí está esto de viaja seguro, y bueno, y ahí está la empresa que se está promocionando, Travel Safe. Entonces, dice, ¿dónde se recomienda comprar los productos de seguridad?
y dice en el comercio formal. De hecho, ese está en el, aquí en en el número 2. Lo importante que como consumidor se informe antes de comprar y siga las instrucciones de uno de los productos, etcétera, ¿ya? Tiene que leer cada una de las instrucciones de la infografía, ¿ya? A partir de lo leído podemos inferir que los dispositivos de retención deben elegirse según su calidad y las características de los usuarios. Eso es al final, ¿ya? Bien. Acá. Siguen preguntas de la infografía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿Ya? Bueno, y ahí tendríamos que volver a leer cada uno de los apartados de esta infografía, ¿ya? Para ver cuál es la afirmación incorrecta, ¿ya? O sea, la que no es verdadera, ¿no? La seguridad de los vehículos es un tema sobre el que tenemos que estar informados y actualizados. Si seguimos adecuadamente las instrucciones del afiche, porque este es un afiche, ¿cierto? Una infografía, esto traería como consecuencia que podremos tomar una buena decisión al momento de comprar un dispositivo de seguridad en viajes. Recuerden que esta infografía bajito también tiene como todos estos auspiciadores, ¿ya? En donde también de pronto eso nos entregan información. Me pueden decir de alguna manera o me dan una idea de qué tipo de afiche será, qué tipo de infografía será la que se está presentando. Después tenemos, a la hora de comprar un dispositivo de seguridad debemos considerar, bueno, eso está dicho también en todos los apartados del 1 al 5 que está ahí, el peso, la talla y la edad de la persona que lo va a utilizar. Esa es una pregunta también literal. Considerando las características del afiche, podemos señalar que está dirigido ahí dice a cualquier persona que se movilice en un vehículo y que necesita estar informado acerca de la seguridad, ¿ya? Así que ahí estaríamos, ¿cierto?, con lo que es la retroalimentación del ensayo que ustedes dieron la semana pasada, ¿ya? Yo no sé si hay alguna pregunta, alguna duda acerca del ensayo. Si todos los que están acá la pudieron rendir, Sí, perfecto, yo la pude rendir. ya. Perfecto. Profe, disculpe, ¿podría la siguiente diapositiva de la pregunta 29 y 30? Eso. Ay, perdón, claro, la leí solamente y no la avancé. ¿Ya? Entonces, como les decía, ustedes, aquí lo fundamental es, bueno, cada uno ve qué más le acomoda, porque hay personas que, si quieren, pueden leer las preguntas antes de una comprensión de lectura y después van al texto, o leen primero el texto y después las preguntas y van viendo, ¿cierto?, si son literales, son explícitas, que se pueden responder de inmediato, ¿ya? Pero recuerden, siempre la comprensión de texto tienen como toda la información ahí, en el texto mismo, ¿ya? Salvo esas preguntas que sea, como decía, de análisis, de deducción, en fin, de comprensión, ¿ya? Bien. Lo que sí, ustedes van a tener en su examen 25 preguntas, no son 30, ¿ya? Bien. Entonces, no habiendo preguntas, consultas, pasaríamos al contenido de hoy, que lo tengo planteado, ¿cierto?, como factores y funciones del lenguaje, ¿ya? Que hemos hablado tanto cuando hablábamos de textos literarios, de textos no literarios. Yo decía, no sé, pues el género narrativo tenía la función referencial o representativa, el género lírico, la función apelativa o conativa, y no sé. Entonces, la función, perdón, expresiva, emotiva, y también la poética. Y ahora vamos a intentar, ¿cierto?, que les quede muy clarito, ¿ya? Entonces, vamos a incorporarnos ahora a lo que es el ámbito de la comunicación. Vamos a entender que la comunicación, y en el caso nuestro, la comunicación humana, ya puede ser oral, puede ser escrita, puede ser gestual, ¿ya? Entonces nosotros nos comunicamos de distintas maneras, indudablemente. Entonces, vamos a hablar un poquitito ahí, ¿qué es la comunicación?
Y vamos a entender siempre que la comunicación es un proceso, ¿ya? Es la transmisión de señales mediante un código común entre emisor y receptor. Aquí ya están apareciendo estos conceptos. Sepan ustedes que al hablar de factores de la comunicación, si les preguntasen, hay 3 factores fundamentales de la comunicación, que son la base, ¿ya? Que es el emisor, el mensaje y el receptor. El emisor es el que emite el mensaje, el que da a conocer el mensaje. El receptor es el que recibe el mensaje, ¿ya? Y el mensaje es todo lo dicho de parte del emisor al receptor. Los factores de emisor y receptor son intercambiables. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor, imaginémonos un diálogo entre 2 personas que se encuentran en una plaza y uno le dice, hola, ¿cómo estás? Y la persona que escuchó eso, que fue el receptor, le responde muy bien, ¿y tú? En ese momento el receptor pasó a ser emisor y el emisor que le preguntó cómo estaba pasó a ser receptor. Por eso los papeles de emisor y receptor son intercambiables, sobre todo en una conversación, ¿ya? Ahora, hay un concepto también que le pertenece al emisor y al receptor. El emisor codifica el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hace entendible para el receptor. Me explico. Yo decodifico el lenguaje utilizando ciertas palabras para que me puedan entender, ¿ya? Yo codifico mi expresión cuando me voy a encontrar con unas amigas para que me entiendan, ¿ya? Y a la vez, el receptor, ¿ya? También decodifica el mensaje, es decir, recibe unas señales, un código, algo que me están diciendo, un mensaje, y trato de entenderlo, ¿ya? Eso es la codificación que le corresponde al emisor y la decodificación que corresponde al receptor, ¿ya? Bien, ahora, obviamente que la comunicación es fundamental para la vida de las personas, ¿ya? Nosotros somos seres netamente sociales, necesitamos comunicarnos, ¿ya? Y no tan solo a través de la palabra, sino que nos comunicamos de muchas maneras, ¿ya? Todo acto de comunicación es posible encontrar elementos básicos, y ahí vamos a ver nosotros ya en un momento cuáles son estos 6 elementos básicos, ¿ya? Bueno, ¿qué son los factores de la comunicación? Decíamos primero que toda comunicación es un proceso dinámico, ¿ya? Y uno en el día, si ustedes se pudieran hacer el siguiente ejercicio, ¿cuántas veces en el día ustedes se comunican con distintas personas? ¿Ya? Sobre todo si salen de sus casas, ¿ya? Porque, no sé, pues si se encuentra con un vecino y se saludan, ahí ya hay comunicación, ¿ya? Si van en la micro, en el metro, en auto, lo que sea, ya, y si nos van manejando y sacan el celular, también eso es una comunicación, ¿ya? Cuando llegan a sus trabajos, si se encuentran con personas, tal vez se establece un intercambio de palabras, también es un acto comunicativo, ¿ya? Entonces, decimos que la comunicación está presente en todo ámbito, ¿ya? Y, eh, y aparecen estos factores de la comunicación. Y si alguno de ellos falla, obviamente la comunicación se va a dificultar, ¿ya? Porque a lo mejor ni siquiera se produce la comunicación. Me explico. ¿Qué pasa si el emisor, ¿ya? Que es el que da a conocer el mensaje, el que emite el mensaje, no tiene ganas de comunicar nada con la persona que se encuentre? No se van a comunicar, porque para que se produzca comunicación tiene que haber intención comunicativa, es decir, las ganas de querer comunicar algo a alguien, que esa era la intención comunicativa. Pero si ese emisor no tiene ganas de comunicar nada, no se va a producir la comunicación, ¿ya? ¿Qué pasa si falla, por ejemplo, no sé, pues falla el mensaje? Tampoco se va a producir la comunicación. ¿Qué pasa si falla, no sé, si estamos hablando por teléfono y se me va la señal? Tampoco se produce comunicación, se dificulta, ¿ya? Entonces vamos a ver
estos factores, estos elementos de la comunicación, cuán importantes son. Y si alguno de ellos falla, se altera, se dificulta toda la comunicación. Aquí aparece un modelo de Jacobson, ¿ya? Roman Jacobson, es un lingüista que estudió la lengua, ¿ya? Y él dijo que existen 6 factores, que son el emisor, el mensaje, el receptor, que siempre están en la misma línea, ¿ya? Porque son los elementos o los factores básicos de todo acto comunicativo. Pero además está el contexto, el código y el canal. Me explico. Aquí tenemos 2 amigas que están hablando por teléfono, ¿ya? Entonces, el emisor es la persona que está hablando, ¿cierto? Por teléfono, vamos a suponer que le está preguntando cómo está, etc. Y quien respondió la llamada será el receptor, ¿ya? Esto es en la comunicación oral, pero si estamos leyendo una prueba, un libro, ¿ya? Va a ser distinto. El emisor, el que da a conocer el mensaje, es el escritor, y quien lee ese libro, esa prueba, lo que sea, será el lector, quien lo recibe, ¿ya? El mensaje es toda la conversación, el mensaje es todo el libro, el mensaje es todo lo dicho entre emisor y receptor, ¿ya? El contexto ya es distinto. El contexto es la situación, el momento, el lugar donde se produce la comunicación, el acto comunicativo, ¿ya? Tiene que ver con el lugar, la hora, etcétera, ¿ya? El código tiene que ver con los idiomas, fundamentalmente. Los idiomas es el mejor ejemplo de código. El código son esas señales que tiene que conocer el emisor y el receptor para que se puedan comunicar bien, ¿ya? Y luego tenemos el canal. El canal es el medio por el cual circula el mensaje, el medio por el cual se transmite el mensaje. En este caso, para nosotros en esta clase, ¿cierto? El canal va a ser el computador, el celular, etcétera, ¿ya? Y como estamos en este ejemplo, veamos cada uno de los factores. En este caso, el emisor estaría siendo yo, ¿cierto? La profesora, el receptor ustedes, salvo que yo hiciera alguna pregunta y ustedes respondieran, ¿ya? Y si ustedes hablasen, respondiendo alguna pregunta, ¿ya? Como yo lo escucho, sería el receptor. Por eso, emisor, receptor son los factores que son intercambiables, ¿ya? El mensaje es todo lo que hemos estado hablando, la retroalimentación del ensayo 2 y ahora factores de la comunicación. Todo eso es el mensaje, todo lo dicho. El contexto es un día miércoles, 11 de septiembre, tipo cierto, alrededor de las 20 horas, ¿ya? Todo eso es el contexto, el lugar, el momento en que se produce la comunicación. El código es el idioma castellano, ¿ya? Porque ¿qué pasa si yo ahora, que no sé hablar en chino, pero si de pronto me pusiera a hablar en chino? Seguramente ustedes no entenderían, ¿cierto?, porque no manejamos el mismo código, ¿ya? O si alguno de ustedes me hiciera una pregunta y encendiera su pantalla y empezara a hablar por lenguaje de señas, si no conocemos ese código no podríamos entenderlo, ¿ya? Y el canal, el medio por el cual circula, ¿cierto?, el mensaje, en este caso sería el computador, el celular, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Bien. Ahí están los elementos del modelo de Roman Jacobson. Seguimos. Entonces, después tenemos en detalle un poco la definición de los factores de la comunicación, de los 6 factores de la comunicación. Y reiteramos, el emisor es quien crea y transmite el mensaje, ¿ya? Con el propósito de una intención comunicativa. Ya decíamos lo que era intención comunicativa, las ganas de querer comunicar algo a alguien, ¿ya? El receptor es quien recibe, el destinatario del mensaje. Él lo decodifica y lo interpreta, ¿ya? Y acuérdense que el emisor codificaba el lenguaje, es decir, codifica el lenguaje para el receptor, lo trata de hacer entendible para. El mensaje corresponde a toda la información, a todo el contenido, todo lo que se transmite entre emisor y receptor,
¿ya? El código es el sistema de signos que permite, bueno, construir los mensajes. Y aquí decíamos que los mejores ejemplos de código en comunicación son los idiomas, ¿ya? Y ahí está, cierto, señalado que si un emisor elabora su mensaje en un código que el receptor desconoce, obviamente no se va a producir la comunicación, porque no va a entender, no va a ser capaz el receptor de decodificar el mensaje, de entender el mensaje, ¿ya? El canal, el medio por el cual circula, se transmite el mensaje. Y ahí aparecen algunos ejemplos de canales. Teléfono móvil, internet, un papel, que si estuviéramos en una clase física, ¿cierto? Presencial, la prensa escrita, las ondas de radio, la voz, etc. ¿Ya? Y por último tenemos el contexto, que decíamos que es el momento, el lugar en que se desarrolla la comunicación. ¿Ya? Entonces decimos acá que el contexto es el medio, el conjunto de circunstancias que rodean al acto comunicativo. ¿Ya? Y tenemos un contexto temático, que es de lo que se trata el mensaje, y el contexto situacional, que es el momento, ¿cierto? Todas las características, las circunstancias temporales del acto comunicativo, temporales y espaciales, en qué lugar, ¿cierto? En qué horario se está desarrollando la comunicación, etcétera. ¿Sí? Hasta acá tenemos los factores de la comunicación, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta que sea necesario volver a explicar antes de pasar a hacer ejercicio inmediatamente? ¿Qué me dicen? ¿Se entienden Profe, los, disculpe, no lo entendí. ¿Me podía repetir la pregunta? si ya se entienden los factores de la comunicación? Porque ahora les toca a ustedes hacer ejercicios. ¿Se entienden los 6 factores de la comunicación? Se pega cuando habla, profe, Sí, no lo profe. entiendo. ¿Sí? Ya, el emisor es la persona que da Tengo a muy conocer el mala señal. mensaje. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Christopher? No, no entendí. A ver, Parece que dijo que tiene muy mala ¿Me señal. escucha ahora? sí, si él dijo ¿Me que escucha tenía ahora? muy mala señal. Sí, sí, sí. Ya, profe, ¿me podía repetir la pregunta que había dicho? Yo estaba preguntando si se entendieron los factores de la comunicación. Voy a hacer un pequeño resumen ahora antes de los ejercicios de ustedes. Perfecto, profe. El Gracias. emisor es el que da a conocer el mensaje. El receptor es el que lo recibe. Emisor, receptor son papeles intercambiables, ¿ya? Porque, por ejemplo, en este momento, en el pequeño diálogo que hemos establecido, cuando tú me preguntas si puedo repetir la pregunta, qué sé yo me transformé en receptor porque te estaba escuchando a ti, tú eras el emisor. A eso se refiere cuando los papeles son intercambiables. El mensaje es todo lo que se dice entre emisor y receptor. ¿Ya? El código son esas señales, el idioma en el fondo que estamos utilizando, que puede ser, no sé, escrito, oral, gestual, ¿ya? El canal es por el medio por el cual circula el mensaje, y el contexto, el momento, el lugar, toda la situación en donde se produce la comunicación, el acto comunicativo, ¿ya? Entonces, dicho esto, ahora yo les planteo esos ejemplos para que ustedes vayan identificando los factores de la comunicación. Vamos a hacer el primero. Ricardo le declaró su amor a Carolina el día lunes 20 de mayo a las 8 de la mañana en la sala de clases. ¿Quién es el emisor? Ricardo. ¿Por qué él le declara su amor a Carolina? ¿Quién era el receptor? Carolina. ¿Y cuál es el mensaje? La declaración de amor. ¿Ya? El código se supone que será acá el idioma que manejan ambos, que será el castellano. El canal, ¿cierto? Será la voz, las ondas acústicas, ¿ya? Y el contexto está clarito, ahí dice, un día lunes, 20 de mayo, a las 8 de la mañana en la sala de clases, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo de esta situación comunicativa, ¿cierto? Identificando cada uno de los factores, ¿ya? Veamos la número 2. ¿Cuál es la respuesta de Carolina? Carolina escuchó atentamente a Ricardo y le comunicó que ella amaba a otra persona. Nada que hacer, ¿ya? Entonces, ¿quién sería ahí el emisor? Claro. Carolina. Carolina. Carolina.
¿cierto? Porque ella lo escucha, pero después le comunica que en realidad ella estaba enamorada de otra persona. ¿Y quién es el receptor? Ricardo. El pobre Y el que mensaje, Ricardo. Ricardo llama a es el otra receptor. persona. ¿Cuál es el mensaje? llama a otra persona. Exacto, que ella ama a otra persona. El código igual será, ¿cierto?, el idioma castellano. El canal también es la voz, porque ellos están hablando, ¿ya? Y el contexto, El mismo anterior, el diálogo con... como el mismo anterior, Ujú, ella dice que sí. escuchó, será el mismo día lunes, Claro. pasadito a las 8 de la mañana, en la sala de clases, ¿cierto? Bien. Ahora, veamos la 3. Esta ustedes ya la hacen solito. Yo leo el ejemplo. El primer año B escuchó con agrado la exposición realizada por el mejor alumno de su curso, es decir, de Juan. El emisor es Juan. ¿Ya? Receptor, El El mensaje alumnos. es primer año B. ¿ya? El mensaje, El mensaje es primer año B. no, una el mensaje. exposición. Toda la exposición que hizo cierto Juan. Ay, disculpe, lo entendí Todo, mal. claro. ¿Y cuál es el código? ¿Alumno? No, Lenguaje el código castellano. es el idioma castellano, Castellano. ¿ya? El canal, ¿cuál es el La medio voz. por el que circula el mensaje? La voz. La voz. ¿Y el contexto? En la sala de clases. Una sala de clases, ¿cierto? Eso es. ¿Ya? Bien. Veamos la siguiente, que está relacionada, ¿cierto? El curso primero B felicitó a su compañero, en este caso a Juan, y alabó su capacidad de oratoria. ¿Quién es el emisor en este ejemplo? El compañero. Los compañeros. Los primero B. compañeros. El curso primero B, los Primero B. compañeros. ¿Ya? ¿Y quién es el receptor? El compañero. Juan. 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 Acá es Juan. Juan, ¿cierto? ¿Cuál es el Juan. mensaje? Las felicitaciones. Felicitaciones por esta capacidad oratoria de Juan. ¿Cuál es el código? El A la El voz, idioma. capacidad de ortografía. No, el código será el idioma que están El idioma. usando, Ah, disculpe, ¿Español? castellano. Castellano. el castellano. El canal, ¿por qué medio circula el mensaje aquí? Por la voz. Por la voz. ¿Y el contexto? En la sala de La clases. sala de clases. ¿Ya? Bien. La última. No. Benjamín cantaba una hermosa canción de amor en medio del patio, en la celebración del Día del Alumno, y todo el colegio disfrutó la melodía. El emisor es Benjamín. Ya, Benjamín. Receptor, Todo el curso. El alumnado todo del el colegio. Ya. Mensaje, Una canción. la canción. La canción. ¿Cuál es el código? Español. Castellano. El castellano. El canal, colegio. La voz La también. voz la voz, también. y es un canto más encima, ¿cierto? Y el contexto, El colegio. el patio del colegio. Ah, disculpe. Era La en el patio del celebración del- colegio y más encima una celebración del Día del Alumno, ¿ya? O sea, ahí dio más datos, ¿ya? La última de esta parte. Francisca contaba una historia increíble a Connie el día viernes en la clase de educación física. ¿Cuáles son los factores ahí de la comunicación? Francisca. Francisca emisor, ¿Ya? Receptor, Connie, Connie. Mensaje, una canción. Cantaba una canción. contaba una historia contaba increíble. Una historia, sí. La historia increíble, se quedaron con la anterior. Ya. El código, Castellano. sí, el idioma que usan ambas, ¿ya? Que en este caso sería el castellano. El canal, ¿cuál es el medio por el cual circula el mensaje acá? La voz. La La voz. voz. Y el contexto, En la clase de educación. Día viernes la la clase de clase educación El física. viernes en la clase de educación educación. física. Perfecto. ¿Ya? Muy bien.
Esos son los factores de la comunicación. Preguntas, dudas, consultas. ¿Se No, entiende? ¿No? Me Bien, había complicado un poco, profe, pero sí pude entender algo. ya, perfecto. Ahora vamos a pasar a las funciones del lenguaje, ¿ya? Las funciones del lenguaje están absolutamente conectadas con los factores del lenguaje, ¿ya? Entonces, a cada factor, que ya lo estudiamos, le va a corresponder una función, ¿ya? Entonces, vamos a decir acá que el lenguaje, como dice en la diapositiva, nos sirve para transmitir conocimiento, emociones, solicitar información, crear belleza, expresar belleza, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que en un texto pueden coexistir diversas funciones. Eso es, porque, a ver, en cualquier texto, en cualquier fragmento, en cualquier ejemplo, yo puedo encontrar más de una función del lenguaje, pero siempre hay una que va a predominar, ¿ya? Que va a ser más importante que la otra, ¿ya? Y veamos ahí está en pantalla este esquema que es muy importante porque están los factores de la comunicación que ya estudiamos en letra imprenta y abajito está la función del lenguaje que cumple cada uno de estos factores. Ahora yo les voy a dar, y esto sí se los voy a pedir que lo tengan porque esto es fundamental que a ustedes les quede clarísimo. ¿Ya? Les voy a dar un par de minutos para que lo copien de la manera más ordenada en su cuaderno, por favor. ¿Ya? Así que unos minutitos para que ustedes copien, ¿sí? Profe, le hago una consulta. Donde dice receptor, dice función conativa, ¿cierto? Y Perdón, dice función conativa o apelativa, ya, muchas gracias. ¿sí?
Si van terminando, me avisan. Terminé, profe. Ya. Vamos a dar un minuto más. Pero me interesa que todos lo tengan copiado en el cuaderno. Igual saco una foto, igual, profe. Mejor, claro. Sí, sí. ¿Ya estamos? Sí, profe. Sí, perfecto. Vamos a ir avanzando entonces. Vamos a hablar de las funciones ahora del lenguaje. Ya decíamos que a cada factor le corresponde, a cada factor del lenguaje, sí, no se preocupe Mauricio, ¿ya? Los factores de la comunicación que ya estudiamos, que eran 6, les corresponde una función del lenguaje, ¿ya? Que también son 6 porque le corresponde uno a cada uno. Entonces vamos a ir viendo uno por uno, ¿cierto? ¿Qué función le corresponde a cada factor? Así como teníamos nosotros 3 factores básicos de toda comunicación, tenemos nosotros en las funciones también 3 funciones básicas del lenguaje, ¿ya? Tenemos la función expresiva o emotiva, tenemos la función referencial y la función apelativa o conativa, ¿ya? Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son los 3 factores fundamentales de toda comunicación, es emisor, mensaje, receptor. Si les preguntan cuáles son las funciones básicas del lenguaje, es función expresiva, la referencial o representativa y la función apelativa o conativa. Expliquémoslas. Dice, la función expresiva o emotiva corresponde al emisor como factor, ¿ya? ¿Y cuál es la función emotiva o expresiva? Es esa que manifiesta, como dice ahí, emociones, sentimientos, ¿cierto? Y está presente siempre o centrado siempre en el emisor. Fíjense, como ejemplo, no puedo vivir sin ti. Tengo frío, tengo hambre, estoy enojado, estoy aburrido. Siempre que se exprese desde el yo, ¿cierto? Una emoción, un sentimiento, una sensación, estamos en presencia de la función expresiva o emotiva que se centra en el emisor. Luego tenemos la función referencial o representativa, que es aquella que entrega información, ¿ya? Porque esta función sirve ¿para qué? Para informar, para narrar, contar, clasificar, etcétera, ¿ya? Fíjense el ejemplo. Mañana viajamos a Argentina, cuando se entrega información. El examen libre se realiza aproximadamente en un mes más, ¿ya? La próxima semana celebraremos fiestas patrias, etcétera, ¿ya? La función referencial o representativa es aquella que informa acerca de algo, ¿ya? Clasifica, define, etc. Y la función apelativa o conativa está centrada en el receptor y es aquella que aparece fundamentalmente, como dice ahí, en peticiones, en receta, en reglamento, en órdenes, textos dramáticos, ¿ya? Esa es la que pide, entrega norma, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Fíjense el ejemplo. ¿Me firma este documento, por favor? Me firma usted, ¿ya? Por favor, me estoy refiriendo a un receptor, ¿ya? ¿Cómo has estado? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no se entienda? Todos esos son ejemplos de función apelativa o conativa, ¿ya? No sé, si yo dijera,
¿Se ha entendido la clase? ¿Cómo les fue el día de hoy? ¿Ya? ¿Cómo van a celebrar el 18? ¿Se sienten preparados, cierto, para prontamente rendir los exámenes, etcétera, etcétera, etcétera? Todos esos son ejemplos de funciones, cierto, del lenguaje, ¿ya? Y en este caso, función conativa o apelativa, ¿sí? Entonces, las tres funciones básicas del lenguaje es función emotiva, función referencial o función apelativa, ¿ya? Esas son las tres funciones básicas, ¿ya? Seguimos. Tenemos la función fática, ¿ya? La función fática está centrada en el factor del canal, ¿ya? Que era el medio por el cual circulaba el mensaje, ¿ya? La función fática, ¿para qué se usa? Para verificar que la comunicación se esté produciendo, ¿ya? Y es como cada cierto tiempo, ¿ya? Para o iniciar una conversación, para mantenerla, para finalizarla, etc. Es como para corroborar si está bien. Por ejemplo, si yo estoy por celular y de repente digo, aló, ¿me escuchas? No sé, si estamos en clase y yo después, no sé, salí un momento y vuelvo y digo, ¿en qué estábamos? O como te iba diciendo, ¿ya? Ahí aparece el ejemplo, ¿me estás escuchando? ¿Ya? Es como para cerciorarme que la comunicación se está produciendo. La función metalingüística usa el lenguaje para hablar del lenguaje. Esta es la función metalingüística, ¿ya? Y se refiere al factor del código, los idiomas, por ejemplo, ¿ya? Insisto, la función metalingüística usa el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿ya? Cada vez que explicamos algo, por ejemplo, si definimos algo, ya damos la definición de una palabra, si decimos el antónimo de una palabra, si, no sé, decimos que esta es una palabra, no sé, simple, derivada, compuesta, si decimos que la conjugación de tal verbo, en todos esos ejemplos estamos utilizando la función metalingüística. Estamos usando el lenguaje para hablar del lenguaje. Y el ejemplo es acá de ortografía. Las palabras terminadas en aba se escriben con B, ¿ya? Y la función poética se centra en el mensaje, todo lo que se dice, ¿ya? Cómo se organiza el texto, ¿ya? Y acá el mensaje, por ejemplo, no tan solo se usa en literatura, se usa en cualquier otro tipo de texto, por ejemplo, los textos publicitarios, ¿ya? Es como se ordena el mensaje, los eslogan, por ejemplo, ¿ya? Que son como tan esos pegajosos. Eso eslogan tiene que ver con la función poética, porque aquí las palabras como que se ordenan, aquí están los trabalenguas, acá están las figuras líricas, etcétera, ¿ya? Fíjense el ejemplo de la función poética. Jamás te recuerdo porque nunca te olvido, ¿ya? Eso es absolutamente una metáfora, ¿ya? Entonces, visto de otra manera, tenemos acá las funciones, ¿cierto?, del lenguaje, y ahí están cada una de ellas, las que nosotros ya hemos mencionado. Emotiva o expresiva, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención? Expresar sentimientos y emociones del emisor. Los recursos, bueno, muchas exclamaciones, muchas preguntas, etc. Y fíjense los ejemplos. Qué susto que me dio. Ya no te lo he dicho yo muchas veces, todo lo que está centrado en el emisor son ejemplos de la función emotiva o expresiva. La representativa o referencial, que se refiere al contexto, ¿ya? Después dice, la plata es buena conductora de la electricidad. Se entrega información, ¿ya? La función fática o de contacto, esa que asegura que el canal a través del cual se establece la comunicación esté funcionando. Fíjense el ejemplo. Aló, oiga, me oye, dígame, lo escucho. Función comunicativa o apelativa, se centra en el receptor, ¿ya? Por eso dice es influir, aconsejar, llamar la atención al receptor. Ejemplo, trae pronto ese libro, esa es una orden. Carlos, siéntate, otra orden. ¿Cómo te llamas? Es una pregunta directa. La función poética o estética que se centra en el mensaje, ¿ya? Fíjense, ejemplos.
Se rescata la antigua lengua armoniosa, más clara, más cercana, y las tortugas y el fuego. Aquí hay una especie de, como un cuento, ¿ya? Cómo se organizó el lenguaje de tal manera que aquí es un lenguaje absolutamente poético. Y la metalingüística, que se centra en el código, cuando usamos nuestra lengua para hablar de nuestra propia lengua. Fíjense, el ejemplo. Perro es una palabra primitiva y perrito es una palabra derivada. ¿Ya? Esas son las 6 funciones del lenguaje. Y como decíamos hace un momento, y ustedes lo tienen en el cuaderno, a cada factor le corresponde una función. ¿Ya? Entonces, dicho esto, vamos a hacer estos ejemplos de identificar las funciones. Veamos, ¿qué función del lenguaje predomina en la expresión? Y digo predomina porque ya les decía hace un momento, las funciones del lenguaje pueden darse más de una, pero siempre por sobre otras va a predominar una. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo demorarás en terminar el trabajo? Ese es el ejemplo. ¿Cuánto tiempo demorarás en terminar el trabajo? La función es expresiva, no, porque no está centrada en el emisor. Es una pregunta directa a un receptor. Por lo tanto, tampoco es poética. No es un eslogan, ya, no. Referencial no entrega mucha información porque lo que está haciendo ahí es formular una pregunta. No es fática porque no está queriendo cerciorarse si se está realizando la comunicación. Metalingüística no está usando el lenguaje para hablar del lenguaje, pero sí funciona apelativo conativa porque se dirige a un tú. ¿Cuánto tiempo demorará en terminar el trabajo? Esa es la respuesta correcta. Apelativa. O conativa, depende cómo les aparezca. Vamos a ver el siguiente ejemplo y después la siguiente les corresponden a ustedes. La función que predomina en el siguiente enunciado. 1, 2, 3, probando, probando, ¿me escuchan? 1, 2, 3, probando. Ahí la función es fática porque estoy tratando de ver si se está produciendo la comunicación, si el canal no tiene problemas. ¿Ya? ¿Se entiende? Veamos acá el siguiente ejemplo. Un compañero le comenta a otro antes de una prueba, pero esto no es de un compañero, ¿ya? Esto es de un filósofo. Solo sé que nada sé. Dice, ya muchas veces lo hemos escuchado. Solo sé que nada sé. ¿Cuál es la función que va a predominar ahí? ¿Se adecuó el lenguaje? Metalingüística. Muy bien, metalingüística, porque usó el lenguaje para hablar del lenguaje. Si les apareciera la pregunta, por ejemplo, que dijera, ¿cuál es el sinónimo de metalingüística? ¿Qué significa tal palabra? Metalingüística. ¿Ya? ¿Qué función? Y vamos con las siguientes. Ahí, no avanza. Ahí. Ahí. Tenemos, ¿qué función del lenguaje predomina en la expresión inscripciones abiertas? ¿Quién se anima? Apelativa. Apelativa. ¿Se está dirigiendo a un tú? A ver. Es que no es apelativa porque no está tan claro, porque esto es como un Referencial. aviso, ¿no? Gaznapio. Ah, no, Referencial porque entrega una información. Referencial porque está entregando una información, nada más. Sí, profesora, disculpe que me salté para el gaznápiro. Ah, ya. Claro. La función del lenguaje en el gaznápiro, que en realidad eso significa, gaznápiro es una persona tonta, boba, ¿cierto? Torpe. Entonces, en gaznápiro dices 2 puntos, porque aquí se está definiendo una palabra. Gaznápiro dícese de la persona que es tonta, boba, torpe en su actuar. ¿Qué función predomina ahí? Metalingüística. Metalingüística. Muy bien, porque estamos usando el lenguaje para hablar del lenguaje, ¿ya? Siempre que sea, ya le he dicho, definiciones, sinónimo, antónimo, conjugación de un verbo, etcétera, siempre será función metalingüística. Otra expresión, qué felicidad, me gané el quino.
Ojalá. Expresiva. Me avisa. para Claro, visitar. Expresiva. expresiva o emotiva, perfecto. ¿Ya? Ah, ya. Muy bien, porque se centra aquí en el emisor. ¿Ya? Bien, ahora yo les voy a pedir, porque estamos bien en el tiempo, ¿quién se anima a darme un ejemplo de función? Y para esto me voy a devolver un poquitito. Acá. ¿Quién se anima a darme un ejemplo de una función emotiva o expresiva? El ejemplo que ustedes quieran. ¿Cómo, profe? Fíjate aquí en el esquema aparecen ese ejemplo. Qué susto que me dio. Estoy muy contenta, tengo hambre, estoy aburrida. Tengo ¿Qué como que ejemplo? expresarlo. ¿Perdón? Mabel quiere No, hablar, profe. Mabel, Yo, profe, ya. ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Perfecto, muy bien. ¿Qué más? ¿Un ejemplo de función emotiva o expresiva? Me encantan sus clases. Me encantan sus clases, perfecto, porque estamos manifestando una emoción, qué sé yo. Otro ejemplo, A veces ya no me queda aliento para poder seguir luchando. perfecto, a veces no está dando a conocer una Mentira. emoción, ¿ya? Gracias. Ah, ya. Anet, ¿quiere dar un ejemplo? Ay, no sé. Ay, no sé, también Usa. sirve. Sí, ¿Sí? por eso. Muy bien. Ay, no sé, perfecto. Función representativa o referencial. Se entrega solo información. Un ejemplo. Se entrega solo información. El viernes me voy a Concepción. Perfecto. Muy bien, qué bueno. Es tanto lo que tengo por estudiar. Ya. Perfecto. Este jueves tengo iglesia. Perfecto. ¿Ya? Ahí se entrega información. Función fático de contacto, esa que sirve para ver si se está, para cerciorarse si se está produciendo la comunicación. Estoy cansado. Profesora, dígame usted que le escucho. Perfecto. Dígame usted que le escucho. Perfecto. ¿Ya? Ah, ¿Me entendiste la pregunta? ¿Ya? profe, ahora ¿En lo qué entiendo. estábamos? ¿Qué estábamos conversando? ¿Qué me estabas Ahora lo entiendo. contando? ¿Cuál ¿Ya? es la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Perfecto. ¿Ya? Eso es ¿Me está para escuchando? cerciorarse si la comunicación se está produciendo. ¿Sí, Christopher? Ah, no, estaba prestando, profe. Disculpe. Claro. Ya. ¿Conativa o apelativa? Está referida al receptor. Aquí puede ser cualquier orden. Quédate en silencio, cállate, párate, tráeme el cuaderno, no sé, responde la pregunta, Siéntate a escribe comer. eso, etcétera. ¿Ya? La Cállate, deja poética, hablar. perdón, Dime tu nombre. Cállate, deja hablar. Sí, dime tu nombre, etcétera. Poética o estética. Aquí puede ser cualquier eslogan, eh, una parte de un poema, que aparezcan figuras líricas. El cielo que hay una rosa, el viento la destrujó. Perfecto, ahí tienes un poema, porque está ordenadito. ¿Ya? Un trabalenguas, O tres así, tristes tigres. o así como cuando uno le dicen, pasaste por mi casa, Y me te tiré tiraste un no sé Y te qué limón. dije cosa, feo. etcétera. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Y la última, metalingüística, cuando usamos el lenguaje para hablar del lenguaje. Hola. Es que ahí tendríamos que decir hola. Es una palabra que sirve para saludarse, pero también podría ser una ola de mar sin H. Ahí sí, ¿ya? Perfecto. O sea, No, sería así, ola de saludo y ola de mar. Exacto. Ola de ánimo. saludo y ola de mar.
ya que ahí tendríamos una palabra que es homófona, porque suena igual, pero se escribe distinto y significan cosas no. distintas. ¿Ya? Muy bien, como siempre, un gusto, ¿cierto? De que estemos acá en clases. Preguntas, dudas, consultas. Estudiar, 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 profe. Sí, pues bueno, es un poco eso. Es un Y poco saber, eso. yo quiero saber, profe, si por casualidad en la otra semana hay clase o no hay clase. No, la próxima semana hay vacaciones. Ah, ya, Todos vamos a celebrar fiestas patrias. perfecto. Tiqui, tiqui, ti. Tiqui, El tiqui, tiqui, tiqui. tiqui, ti. Bueno, yo no la, Voy a- yo no la celebro.